en ruta, el nivel de aguante, de tolerancia que la mujer tenía ayer es el mismo que hoy. Es una excelente pregunta, Fernán, cuando nos ponemos a pensar en los matrimonios longevos de antes. He escuchado comentarios que en parte había mucho amor, mucha comprensión, mucha paciencia, mucho servicio mutuo y era el motor de esos matrimonios longevos, ¿verdad? 50 años de casado, 60 años de casado. Por otro lado, he escuchado el comentario bien fuerte también de que antes la mujer lo soportaba absolutamente todo y se resignaba cuando el matrimonio no era bueno en la relación. Muchas veces con tal de ella darle un papá a sus hijos físico que estuviera ahí presente. Y esa mujer de antes no pensaba en otra cosa si no fuera en que soporto y me resigno porque me casé para toda la vida y eso hay que lograrlo a toda costa. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Es un ángulo interesante porque sé que muchas han vivido esa experiencia. La pregunta contraste es, la mujer, vamos a decir, más moderna, más de ahora, tal vez de, vamos a decir, 15, 20 años para acá, ¿significa que soporta menos y que espera menos? O si lo vemos en un contexto real, la mujer moderna, 10, 15, 20 años para acá, también soporta y también espera mucho para salvar la relación. Wow. ¿Cómo está el contraste en que antes tal vez era como que lo absoluto de esperar y resignarse a ahora en que la forma en que se espera o se trabaja es distinto? Porque tú sabes que la mujer moderna, una de las cosas que tiene es que es la que toma la iniciativa de buscar ayuda. Antes, la de antes estaba en la casa criando a los muchachos todo el tiempo. Sí. La de ahora trabaja, pero tiene acceso a psicólogos, tiene acceso a terapeutas de familia, tiene acceso a consejeros profesionales y toma mucho la iniciativa, inclusive a la montón de iglesias que tiene consejería familiar a nivel pastoral. ¿Verdad? Que gracias a Dios eso ha crecido tanto y tanto y tanto como parte del servicio que la iglesia le da a los feligreses y a la comunidad. ¿Podemos decir que la mujer de ahora no soporta y espera? Yo creo que sí, no sé. De una manera distinta, pero no sé, como que veo dando oportunidades también. Bueno, tal vez sí, pero yo creo que un poquito menos. Yo diría. ¿Poquito menos o bastante menos? Pues tal vez bastante menos. Bastante menos, Sí, en lo que tú aprecias y has visto. Exacto, yo creo que como que tiene la idea de que no, o sea, no jamás voy a aguantar lo que aguantaron mis padres, por ejemplo. O sea, no. Yo creo que hay una generación de mujeres que están más a la defensiva. Estoy teniendo cuidado con lo que digo, no quiero calentarme con nadie. Uh-huh. Sí, te entiendo. Pero yo creo que sí. Porque es que escucho historias, Fernán, de, por ejemplo, mujeres que han esperado 5 años. Ajá. Eso no es poco tiempo. No, demasiado. 5 años, 7 años, Sí. 10 años esperando un cambio. Y en el caso de los caballeros, donde él es el que ha estado tratando de que ella cambie, pues igual, de la misma manera. Ajá. Pero hablando más de las mujeres, que son las que siempre han tenido la fama de soportar, esperar, resignarse, yo no veo tantísimo cambio, con algunas raras excepciones, porque no conozco mucho caso. Es raro el caso que conozco, por ejemplo, de 1 año de casado y se divorciaron. Los hay. Pero la mayoría de los casos de esta generación de matrimonios jóvenes y de mujeres jóvenes, cuando la cosa no fue bien, y el buscar ayuda, el tratar de ser compatibles, el tratar de buscar la vuelta, wow, mano, esa mujer lleva levantando una banderita diciendo, mira, tenemos que bregar con esto, tienes que bregar con esto. Lleva unos cuantos años largos que cuando llega la etapa, ¿verdad?, de esa recta de los 20, 25, 30 años de casado, pues colapsa. O sea, llegó el momento del divorcio definitivo.
Le preguntamos a la chica en esta mañana el contraste de las de antes, que lo soportaban todo y se resignaban todo. Era un one shot deal, me casé para toda la vida, no importa que él no bregó con su adicción al alcohol, a las drogas. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo a mis hijos le voy a dar un papá, aunque tenga los problemas que tenga. Sí. No, eso no es así ahora. Versus la de ahora. Muchacho, no, fíjate. No. No. Ese spam se redujo totalmente. Para mí que sí, bastante, dramáticamente, sí. Claro que en el caso de la mujer cristiana, pues va a ser muy diferente, pero probablemente, y quizás no tanto en algunos casos, ¿verdad? Anyway, pero overall yo creo que mucho menos, sí. Vamos a escucharlas a ellas. Claro que sí, vamos al 787-993-9700. ¿Cuánto consideran ellas que soportan y esperan para que haya un cambio radical en la relación y en la forma de el ser para no hablar y llegar a la palabra llamada divorcio? Adelante, Ruta, buen día. Conmigo. Sí, contigo. Estamos Hola. contigo. Dios le bendiga. Buen día. Amén. Les voy a explicar, son tres vertientes que les voy a decir. Mi papá y mi mamá estuvieron todo el tiempo casados, pero mi mamá aguantó humillación y aguantó por nosotros, por los hijos. Y lamentablemente yo odié a mi papá toda la vida hasta que se murió. Wow. Y entonces fui libre de eso a los 30 años, pero nunca recibí cariño, nunca recibí abrazos. Cuando yo tuve mi pareja, mi mamá me dijo lo mismo, que yo tenía que aguantar porque era el papá de mis niños. Y yo estuve aguantando lo mismo hasta que mi esposo fue infiel. Yo le dije, no, hasta aquí porque eso no lo pude soportar. ¿Cuánto tiempo fue esperé por él? ¿Cuántos años fueron esos? ¿De mi papá o de mi pareja? De tu pareja. Mi pareja 5. 5 años tú esperando que hubiese un cambio. Sí, esperé que hubiera un cambio y fue para mal mío porque mi autoestima bajó, mi vida era malísima. O sea que Entonces, no te puedo decir porque estamos al aire, pero él me maltrató, él me golpeó, todas las cosas que un hombre le puede hacer a una mujer. Y yo estaba sometida hasta el día que yo me enteré que yo tengo un niño que tiene 32 años y él tiene un niño que tiene 32 años. Hasta ese día yo dije no, se acabó. 5 años es bastante tiempo. Ahí es que te digo, 5 años esperando por un cambio es bastante tiempo. Pero tal vez sea bastante diferente su caso al de una mujer de menor edad. No le estoy diciendo vieja. Quiero decir es que si tiene un hijo de 32, estamos hablando de una mujer de unos 50 y tantos, será muy diferente a una mujer que tiene 20 y tanto y está comenzando una relación. Esta otra va a tener un aguante mucho menos. O sea, pues mi sospecha es que una de 20 y pico de ahora fácilmente se le van 5 años tratando de resolver un problema con su pareja joven. ¿de veras? Para mí sí, la mayoría. Volvemos a repetir, hay excepciones, pero yo creo que todas, entre una y otra gestión, fácil, se le va ese término de tiempo bregando con... Eso es demasiado tiempo. 5 años es un montón de tiempo. Y tiempo, vamos, suena duro, pero tiempo perdido. O sea, invertiste ese tiempo ahí, si no lo lograste... Esperando un cambio, claro. Esperando un cambio. Bueno, ya mismo lo dijo, ¿no? O sea, su autoestima... Yo no lo vería como perdido en el sentido de que si lo invertiste esperando un cambio porque genuinamente amabas y estabas enamorado o enamorada, pues fue una inversión. Si el cambio vino. Y fue un intento. Si el cambio vino, claro, sí. Y fue un intento que yo creo que te va a dar paz el resto de los días. O sea, yo no me sentiría tonto esperando 5 años por un cambio que no se dio. Aunque no llegue el cambio. Aunque no llegue el cambio, no me sentiría necesariamente como que bobo fui, que tonto fui. Pero puedes terminar. Porque fue la semilla que puse para que se diera. Eso es amén, pero puedes terminar bien estropeado. Claro. O sea. Sí, claro. Porque a veces las parejas tienen el conflicto de que al año arranqué y me fui y te quedas con el pensamiento, caramba, y si hubiese esperado un poquito más. Sí, y si le hubiese dado esta oportunidad ahora que había empezado a cambiar en este detalle, en aquel otro. ¿Me sigue? Sí. Y a veces somos un poquito complicados con nosotros mismos, ¿no? Es verdad. Adelante, en Ruta, buen día. Buen día. Hola. ¿Me oye? Sí, perfectamente. Claro que sí. Bueno, te voy a dar mi testimonio. Yo llevaba 40 años orando, pidiéndole al Señor,
porque desde que me casé yo notaba que ese señor no me convenía, pero seguía aclamando al Señor y el Señor siempre me guardó y me guardó mi embarazo. Pero ¿qué pasó? Yo le pedí una ocasión al Señor, Señor, quita lo que no te agrada aquí en esta casa. ¿Sabe qué? Pues yo salí. Cuando regresé, el caballero cogió su motete y se largó. Yo le dije, gracias, Señor, porque tú hiciste. Pero el Señor muchas veces le habló a él. Él le gusta, o es amante al domino. Y el Señor le dijo, deja el domino y ve a la iglesia. Inclusive se le viraron los dedos y él le dijo al que estaba al lado, quédate aquí que yo me voy para la iglesia. Y él dio ese testimonio en la iglesia y yo, wow, de verdad tú estás pasado, Dios. Otro día el Señor le dijo, vaya a la iglesia, pero él no quería, de nada. Yo sigo orando. Yo le puedo poner el divorcio, pero no se lo he puesto. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer fiel a Dios, le creo a Dios. Y Dios cambia a su tiempo y yo no puedo intervenir. ¿Por qué? Porque lo daño. Yo se lo dejo a Dios. Fíjate el detalle que ella dice. Disculpe que le interrumpa. Es que usted dice que desde el momento en que se casó sabía desde antes de que él no le convenía y esperó 40 años después. Pero creyéndole, yo sé como Abraham, creyendo en la palabra de ese Dios, Porque eso, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, porque una vez el Señor me lo dijo, clama a mí y yo te responderé. Y yo sigo creyendo, y todavía le sigo creyendo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de mentira, ¿ok? Pero 40 años en la vida. 40 años es una vida completa. Totalmente. Bueno. Ok, Ruta, buen día. Sí, buen día. Muy interesante el tema. Yo le doy, yo soy solamente tengo 17 añitos de casado, le doy gracias a Dios. Desde que yo me casé, me casé también así para toda la vida. Y le doy gracias a Dios porque yo tengo un matrimonio bastante bueno. No es el perfecto, pero tenemos algunas diferencias, pero los primeros años, como 5 o 6 años, pero duramos ahí teniendo como diferentes formas de pensar. Claro. Pero yo entendía que sí podía esperar porque realmente vale la pena por un hijo uno es mucho mejor que se críe. Ahora yo soy de la que pienso que soy de estos tiempos modernos y siempre si hay maltrato físico, yo entiendo que eso es desde la primera hay que soltarlo. Tuve una hermana que le pasó y ella rápido se levantó y soltó eso. Pero si es otras situaciones que son detalles, porque no somos iguales en nuestros caracteres, porque nos creamos con una forma diferente, pues sí, yo entiendo que tú debes soportar, tolerar, no soportar, orar y dialogar y tratar de mediar entre ambos, de que lleguen a un happy medium. Ahora tengo 17 años y hemos llegado a un balance bastante bueno. Tú haces la distinción de maltrato físico o no, porque maltrato emocional pudiera ser más tolerado. Depende cómo sea la autoestima de la persona. Si te está afectando mucho, yo soy psicóloga, pues debes romper con eso. Pero si tú puedes llevar eso, pues por amor a los hijos, debe hacerlo. Sí, lo puedes llevar. Pero maltrato físico nunca, porque ahí entonces está la vida en juego. Ok. Gracias por tu llamada. Bueno, fíjate, gracias. Te cuide. A veces el golpe emocional es igual de duro que el físico. Sí, a veces más. Más, exactamente. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Yo tengo 25 años, yo no estoy casada, pero sí trabajo en una clínica de salud mental, o sea que se ofrecen servicios psicológicos, y yo entiendo que por lo menos hoy en día las muchachas que tienen mi edad, 25, 26, hasta 30, son muchas las que buscan ayuda psicológica. Así que, ¿verdad? En cuestión de relación de pareja y demás, buscan más ayuda psicológica para tal vez solucionar los problemas en el matrimonio que aquellas personas que son un poco más mayores. ¿Por qué? Porque pues antes tal vez la terapia psicológica o la ayuda era un tabú, y hoy en día yo entiendo que las mujeres que son pues un poco más jóvenes no tienen ese trato de buscar ayuda, así que no se trata tanto de soportar en el matrimonio a las mujeres jóvenes, sino que las mujeres jóvenes buscan ayuda para solucionar los problemas si se ven en la situación de que no pueden solucionar algo por ellas solas.
yo entiendo que las mujeres pues no es cuestión de soportar, sino que buscan más ayuda y están más accesibles a esas ayudas. Eso afirma, lo que tú estás diciendo, amiga, afirma lo que estoy diciendo, Fernán, que es mi apreciación. Cuando una mujer joven decide buscar ayuda es porque tiene paciencia y porque espera que haya un cambio. ¿No será el contrario? Cuando está usando los recursos del mundo moderno, que es la consejería, pero está ahí, está demostrando esa resiliencia, ese deseo a que el matrimonio no colapse, a que esto funcione, a que vamos a echarlo hacia adelante. Ella tiene 25 años y lo que ve en mujeres jóvenes es ese patrón. Pero no exhibe lo contrario, o sea, estoy de acuerdo en buscar ayuda, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es, cuando la busco, lo que quiere decir es que no aguanto. O sea, y necesito un árbitro. Claro, pero el interés de no aguanto y busco ayuda es para que la relación continúe. Continúe, claro. No es para que termine, es para que continúe. Y eso es lo que hace interesante, que para mí el cambio tal vez se ha transformado en la forma en que la mujer lo maneja, pero en términos generales, por una razón extraordinaria que yo creo que es parte del depósito de Dios en la mujer tiene un sentido de relación a largo plazo y en términos generales soporta, resiste y busca ayuda para que no colapse la relación. Sí, porque esto no debe terminar y hay que hacer todo lo que se pueda. Exacto. En ese sentido es que me parece que se parece tanto a la de antaño, a la que lleva 50 o 60 años, a nuestras abuelas y bisabuelas, que soportaban por otras razones, no tenían disponible tal vez a los consejeros, a los psicólogos, y se resignaban, pero la de ahora tiene la misma gasolina, quiere que la relación continúe y que no colapse, y busca ayuda para que eso no pase. De ahí es que deduzco, o concluyo, de que la mujer moderna también tiene mucha gasolina, mucha paciencia, para que lo que ahora es un problema se solucione, para que la relación continúe. Y eso me llama la atención de la mujer moderna, que ante tanto bombardeo de que no soporte, el hombre es un problema, el matrimonio es un problema, en términos generales, busca ayuda para que la cosa funcione. Qué interesante. Súper interesante. Y bueno, ¿verdad? Claro, yo lo veo así. Sí. Agarramos una más. Claro. Adelante, buen día. Buen día, ¿conmigo? Sí, amiga. Vamos contigo. Sí, hola, buenos días. Bueno, pienso que más que aguantar en el matrimonio o el noviazgo, deberíamos estar más pendientes a las señales que nos manda la conducta de la persona, las banderas que se van levantando cuando uno va conociendo a la persona. Continúa. Y ahí pues uno debería tomar la decisión de si debe seguir o no con esa persona, o de si debe seguir o no conociendo a esa persona antes de tomar una decisión tan importante como es el matrimonio. En el caso, ¿tú has tenido alguna experiencia de casada? Sí. ¿Has tenido situaciones donde has tenido que demostrar paciencia esperando un cambio en tu pareja? ¿Has buscado ayuda? Sí, por eso lo digo, porque en lugar de ver las banderas en el momento en que se levantaron y ver las señales en el momento en que se dieron, preferí ignorarlo por pensar que la persona puede cambiar. ¿Estás en la relación todavía? No. Ya no. ¿Cuánto tiempo esperaste buscando ese cambio en él? ¿Cuánto? 10 años. Wow. 10 años. ¿Y tú nos puedes decir la edad, ya que no te conocemos ni has dicho tu nombre? 29 años. Ok. 29, es una nena. ¿Y el saldo en términos emocionales, por ejemplo, o sea, estás intacta o pues terminaste muy mal? Al principio terminé bastante mal, pero con mucha ayuda psicológica y obviamente con la ayuda del Señor pude recuperarme y pude levantarme. Estamos en el 2020. Esta chica en el 2010 tenía 19 años. Tiempo totalmente moderno de ahora. Sí. 10 añitos después tiene 29 y ella esperó 10 años. Wow. Mira el punto otra vez. Sí. Claro, dice que hubo las señales, que no le prestó tanta atención, etcétera, como nos puede pasar a cualquiera. Pero ella invirtió 10 años de su vida esperando un cambio. ¿Qué aguante tiene la mujer? La mujer es impresionante, o sea, sí. y de forma innata tiene un sentido
de que en esta relación que me metí, casi siempre porque están genuinamente enamoradas y llegan a ese punto, enamoradas, hacen lo indecible para que funcione. En la mayoría de los casos. Yo sé que hay excepciones, como en todo hay excepciones. Y fíjate que las chicas que nos llamaron jóvenes, estas últimas de 20 y pico de años, las dos, 25 y 29, han demostrado la misma característica principal de las de antes. Hacemos lo indecible para que la relación continúe, exista y sea buena. Y a mí me parece que el que no se pierda ese detalle, porque si el hombre pone su parte y mete mano en la parte que tiene que meter mano, tendríamos muchos menos divorcios. Tendríamos muchos hijos con sus papás biológicos echando hacia adelante. Ella está aportando un elemento bien importante y yo felicito a todas las mujeres en esta mañana. Pero ese elemento, al algunos hombres conocerlo, calquearlo, pues, abusan de esa realidad, ¿no? Ahí es que está la torpeza de nosotros los hombres. Ahí está vamos a decir, me atrevo a decir, la torpeza, la falta de sabiduría, la poca inteligencia, porque pensamos que eso es un crédito para... Sigue jangueando, sigue haciendo lo que te dé la gana. Acuéstate con las mujeres que tú quieras, que yo siempre voy a estar aquí. Exactamente. Esa estupidez nosotros la tenemos que perder. Digo, y por eso todos los días algún hombre recibe una gran sorpresa, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, un abrazo a estas mujeres, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucho cariño, sabias, inteligentes y fuertes. Claro que sí. 7:57. By the way, por ahí viene nuestro amigo psicólogo, pastor